Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Bien, bueno, ayer creo que ya fue hasta en la noche, ya subí a Classroom. Déjenme, ahorita vamos a qué hora fue eso. Subí a Classroom, pues algo así como, creo que fueron 11 problemas resueltos en PDF, ¿no? Bueno, ahorita vemos cuántos fueron en realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En efecto, fueron 11. 4RM2, 11 problemas. Bien, lo que vamos a hacer hoy es, bueno, ustedes van a, como ya subí tarde, bueno, hasta ayer esos problemas, y el domingo hay gente que normalmente el domingo acostumbra no hacer nada o hacer nada, entonces, o están ocupados en otras cosas. Bueno, vamos a dar unos minutos para que repasen el problema 10 y el problema 13. 10 y 13, que se refiere a el movimiento de unos vehículos, unos automóviles. Bueno, les voy a presentar mi pantalla para que veamos cuáles son. Bueno, es este problema. Me parece que es el problema resuelto 10. De un vehículo, nos dan de un automóvil, nos dan los coeficientes de fricción estática y cinética con respecto al piso, bueno, al camino sobre el que está circulando, y nos piden calcular máxima aceleración posible sobre superficie horizontal, y son 3 incisos: cuando tiene tracción en las 4 ruedas, cuando tiene tracción en las ruedas delanteras nada más, y cuando tiene nada más tracción en las ruedas, perdón, la B es ruedas traseras y C, ruedas delanteras. Bien, entonces sería ese, que es el resuelto 10, y este otro, que es el resuelto 13. Es una especie de camioneta, ¿no? Va a ser una camioneta de reparto de UPS. Bueno, y nos dicen que este vehículo va moviéndose a esta velocidad, 3 pies sobre segundo. Se aplican los frenos y las 4 llantas dejan de girar, o sea, las 4 llantas, que obviamente en los diagramas que se realizan solo se ven 2 porque se ve en una vista lateral. Entonces, las llantas, bueno, el automóvil y las llantas, pues se patinan durante 20 metros hasta el momento en que se detiene completamente el vehículo. Y aquí viene el análisis, se hace un análisis por cinemática para ver qué desaceleración tuvo, o aceleración en sentido contrario a su movimiento que llevaba. Y se analiza, pues se hace diagrama de cuerpo libre, diagrama cinético, igual que en el otro problema, y se hace el análisis. Bueno, entonces, los van a repasar, y ya después de que los repasen, voy a regresar con ustedes como esto de las 8:05 para ver si tuvieron alguna duda, y si no tuvieron alguna duda, pues vamos a analizar, me van a decir cómo resolver este otro, que aquí está nada más el
dibujo, faltan algunos datos todavía de anotar, pero lo primero sería que esos 2 problemas, el resuelto 10 y resuelto 13, lo repasen si es que no han tenido oportunidad porque no los habían visto. Y al rato, ahorita por lo pronto, bueno, al rato ya regreso para ver si hay dudas y si no, pues preguntarles sobre cómo se resuelve ese tercer problema que allí está nada más el dibujo, ¿no? Ahorita por lo pronto voy a tomar una lista de asistencia para ver quiénes estamos. 4RM2, 27 de septiembre. Bueno, entonces, voy a apagar mi micrófono y a las 8:05 regreso con ustedes. A ver, perdón, sí, a las 8:05, a las 9:05, perdón. No, como ya estoy. Regreso con ustedes a ver qué dudas tienen o la solución del otro problema que vamos a ver ahí. Bueno.
Bien, ya regresé aquí con ustedes. Ahora sí. Profe, una preguntota. Sí. ¿Qué significa FF? Ahorita vamos a ver esa parte. ¿De qué problema es el? Del de la camioneta de UPS. Ajá. Bueno, bueno, les voy a presentar mi pantalla para ver en lo particular eso que preguntas, ¿no? Ah, tarán, tarán. Supongo que ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué significa F en la fórmula de momento? Que dice sumatoria de momento EFF. ¿A qué se refiere FF? Suma, acá está. Suma de momentos. Bueno, recuerdan que por ahí en algún video y en alguna otra información se mencionan tres ecuaciones de suma de momentos. Ujú. Una de suma de momentos para, bueno, en esta materia de dinámica. Es suma de momentos con respecto al centro de gravedad es igual a momento de inercia con respecto al centro de gravedad por alfa. Otra es suma de momentos con respecto al centro de rotación igual a momento de inercia con respecto al centro de rotación por alfa, aceleración angular. Y la tercera es esta. Suma de momentos. ¿Qué llevar, patrón, que le damos? Suma de momentos con respecto a cualquier punto en el diagrama de cuerpo libre es igual a suma de momentos con respecto al punto A, o sea, el mismo punto, A o B o cualquiera, de las llamadas fuerzas efectivas. Bueno, aquí le faltó una E. Esta es en realidad una F, fuerzas efectivas o fuerzas cinéticas. Ok. Comenta que está en un video, ¿verdad? Creo que no lo he checado ese. Sí, está, eh, no recuerdo si está también en el video, pero está en un PDF que saqué de ese video, donde viene las tres ecuaciones aplicables para suma de momentos. Ok, profe, gracias. Bien, a ver, primero vamos a ver el otro problema, creo que es el que viene, que viene más completo, ¿no? Para ver si hay alguna pregunta del Profe, quería desarrollo. preguntarle ese. El inciso C no está, ¿verdad? No, no está, está nada Ah, más ok. calculado el inciso A y el inciso B. Ok. Ujú. Bueno, entonces, nos dicen que este es un vehículo que los coeficientes de fricción estática y cinética de las llantas o neumáticos con respecto al piso, bueno, entre llantas y piso, es de el estático de 0,80 y el cinético, el coeficiente cinético de fricción, 0,60. Y piden calcular la máxima aceleración que puede tener este vehículo. Mm, la máxima aceleración posible, si es que, inciso A, tiene tracción en las cuatro ruedas, tanto delanteras como traseras. Inciso B, si tiene tracción nada más en las ruedas traseras. Inciso C, si tiene tracción en las ruedas delanteras. Bueno, aquí nos dan los datos de la distancia que hay entre eje trasero y el centro de gravedad, distancia horizontal, y entre eje delantero, centro de las llantas delanteras, y el centro de gravedad, también distancia horizontal. Y también dan la máxima altura, bueno, más bien la altura que tiene el centro de gravedad del vehículo con respecto al piso. Pues son los datos de dimensiones. Y pues creo que ya habíamos platicado algo sobre un problema, sobre ese problema, pero no lo habíamos analizado. Bueno, aquí viene el desarrollo, bla, 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 todo esto, que está así un poco, pues los dibujos no están bonitos ni nada, pero pues,
Aquí remarqué algunas cosas que estaban borrosas o que, porque este problema en algún momento lo resolví a lápiz, creo, porque era nada más para calificar alguna tarea o examen, entonces no tuve mucho cuidado en hacerlo así bonito, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta de algo de tanto del enunciado como del desarrollo del problema? A ver, para Parece que no, aclarar. profe. ¿No? A ver, los demás tampoco. No, profe, de mi parte no, tampoco. Ujú. Bueno, de todos Profe, modos, ahí donde nos está mostrando, dice o fuerzas efectivas, pero que es D sin 1. ah, diagrama cinético 1. Ujú. Vale, gracias. Y este es diagrama de cuerpo libre 1, que esto es para tracción en las 4 ruedas. Y acá, pues, diagrama de cuerpo libre 2 y diagrama cinético 2, que es para el inciso B. Recuerden que, como ya se había mencionado, la fuerza de fricción para efectos de un vehículo que se mueve por medio de ruedas, para cálculos comunes y corrientes normales de cinética, la fuerza de fricción, cuando el vehículo está siendo impulsado, o sea, está moviéndose por la tracción de sus ruedas, la fuerza de fricción nada más es en las ruedas motrices. Por eso acá en tracción en las 4 ruedas se ve fuerza de fricción en ruedas traseras y delanteras. Y en la parte de tracción trasera, pues solo hay fuerza de fricción, o solo se considera la fuerza de fricción en las ruedas traseras. Al igual que para el inciso C, que no está aquí resuelto, pues nada más se consideraría que hay fricción en las ruedas delanteras, que es, ya habíamos dicho que la fuerza de fricción es la que externamente ocasiona el movimiento del cuerpo, en este caso del vehículo. Bueno, entonces no hay preguntas. Última llamada para este problema, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Sí. Ahí para sacar el inciso A, Ujú. eh, ¿por qué sustituye f de t más f d por nt por mu s más nd por mu s? ¿En dónde? ¿En qué parte aquí? Ahí. Hacia esto nt mu s Ajá. más nd, o sea, normal delantera por coeficiente estático. Esto que sigue acá, o acá hasta abajo. O sea, aquí es En nada la más. parte de arriba. Ahí. Aquí, ¿Por qué bueno, eso? Ajá. bien. Aquí en esta parte está aplicando suma de fuerzas en X, que ya sea que sea suma de fuerza en X igual a suma de fuerzas en X de las fuerzas efectivas. Recuerden que este primer miembro de la igualdad se refiere al diagrama de cuerpo libre. El primer miembro de la igualdad de suma de cualquiera de las ecuaciones de fuerzas y aceleraciones, ya sea suma de fuerzas o suma de momentos. Y este otro miembro de esa ecuación se refiere al diagrama cinético. Entonces, aquí lo que se está haciendo ya es sustituir lo que hay en los diagramas en esta parte. Suma de fuerzas en X, en el diagrama de cuerpo libre es nada más FT más FD, ¿no? Sentido positivo. Aquí están los ejes coordenados indicados. Y igual, ya sea a masa por aceleración o a suma de fuerzas efectivas o fuerzas cinéticas en el eje X del diagrama cinético o diagrama de fuerzas efectivas. Entonces, igual a masa por aceleración. Ahora, FT y FD
Bueno, aquí ya lo habíamos mencionado, recuerdo, pero lo mencionaré otra vez. La fuerza de fricción, a ver, nos piden cuál es la máxima aceleración que puede alcanzar este vehículo con tracción en las 4 ruedas. La máxima aceleración se obtiene cuando la fuerza que lo impulsa es mayor. Externamente, sin tomar en cuenta lo que ocurre dentro del vehículo, ya que no es una materia enfocada a eso, externamente lo que ocasiona que se mueva el vehículo es la fuerza de fricción. Si la fuerza de fricción tiene que ser máxima, la máxima posible, pues la fuerza de fricción, estas dos fuerzas de fricción, Ft y Fd, tienen que ser las máximas posibles. ¿Y cuándo se logra eso? Cuando la fuerza de fricción es el coeficiente estático multiplicado por la normal correspondiente. Esto es de estática. Ya se sabe de estática que la fuerza de fricción puede variar entre dos cuerpos, puede variar desde 0 hasta un valor máximo. Es una fuerza que es variable, puede ser variable. Claro que en ese caso, como se pide la máxima aceleración, será cuando están a punto de patinarse, sé que hay patinamiento inminente entre ruedas y piso. Es decir, si yo le piso, si yo voy manejando y este vehículo es muy potente, le piso a fondo y entonces en lugar de avanzar a máxima velocidad, máxima aceleración posible, se patinan, ¿no? Se patinan hacia atrás las ruedas motrices, que en este caso son las 4 ruedas, y pues la energía se pierde en fricción ahí con el piso, en calentamiento de ruedas y asfalto, y nada más no impulsa el vehículo o lo impulsa con poca aceleración. Entonces, como la condición que le estamos imponiendo es que sea máxima aceleración, pues es máxima fuerza de fricción, tanto en traseras como en delanteras. Y por eso aquí, en lugar de Ft y Fd, pues es la normal correspondiente en cada par de ruedas, Nt por el coeficiente estático, que este es el valor máximo que puede tener la fuerza de fricción en las ruedas traseras. Y este es el máximo valor que puede tener la fuerza de fricción en las ruedas delanteras. Y de ahí ya, si a todo más, no se factoriza. Y al fin, bueno, ya en esta parte se sustituye como quise, yendo de la ecuación A hacia esta, resulta todo esto, ¿no? Bueno, ya nada más es el álgebra. Bueno, no sé si quedó claro lo que preguntabas. Sí, profe, sí, quedó claro, nada más mi duda era eso de dónde salía eso, pero ya vi que sale de la formulita esa que dio. Ujú. Sí, bueno, ¿alguna otra pregunta de alguien más? De este problema ya no, profe. Bueno, bien. Bueno, ahora sí, última llamada para ese problema. 1, 2 y 3. Bueno, nos vamos a ver resuelto. Sí, resuelto 13. Bueno, pues pues es más sencillo. Bueno, miren, pues ya que no hay preguntas sobre este problema, pues lo van a resolver ustedes en el inciso C. Resuélvanlo y el miércoles vemos qué salió, ya me comentan. Es más, prepárenlo para que quienes quieran comentarlo, pues nos presenten su pantalla y ahí, si hay alguna duda, lo aclaramos ahí sobre lo que hayan hecho. Que además, el hecho de presentar su trabajo, aquí pues, les da y el poderlo revisar, y si está razonablemente bien, pues habrá una participación que tendrá algún valor en calificación. Bueno, entonces, sí, yo aquí he tomado nota de todas las participaciones que ha habido, tanto aquí como
en lo demás de lo que mandaron de sus análisis que habían hecho de otros problemas en la parte de cinemática, ¿no? Bien, nos vamos al 13. Aquí pues nos dicen que el automóvil se mueve a la derecha a 30 pies sobre segundo. Bueno, no nos dicen que es a la derecha, pero pues lo más común es que vayan hacia adelante, no en reversa. Va a 30 pies sobre segundo. Podemos considerar que va en reversa, pues, sería el mismo caso. Pero lo más normal es que vayan hacia adelante, a menos que por alguna razón tengan que echarse en reversa. Y nos dan también las dimensiones entre ejes con respecto al centro de gravedad y la altura del centro de gravedad con respecto al piso. Se aplican los frenos y de esta velocidad llega a velocidad cero en una distancia de 20 pies. Calcular la magnitud de la reacción normal y de la fuerza de fricción en cada llanta mientras el auto patina. Bueno, para esto, como no nos dan datos, distancia entre, digamos, entre las dos ruedas traseras, o sea, lo que es la distancia entre ruedas, pues suponemos que es que el centro de gravedad está a la mitad del vehículo, a la mitad del ancho del vehículo, ya que no tenemos más información, y con eso suponemos que tanto la normal como la fuerza de fricción sobre las dos ruedas traseras, digamos, son iguales, y aquí lo que estamos considerando de fuerza de fricción y normal en cada par de llantas, como es el diagrama del conjunto del automóvil, pues esta es la fuerza de fricción total sobre llantas traseras. Esta es la normal total, o sea, la resultante normal sobre llantas traseras, y lo mismo para las llantas delanteras. Ya que no hay más información, pues consideramos que es simétrico con respecto al plano que pasa sobre el centro de gravedad del automóvil, ¿no? Que para el lado digamos, del lado derecho del vehículo y del lado izquierdo, todo es igualito, ¿no? Son simétricos. Lo cual no siempre es cierto. Bueno, es más, nunca es cierto, ¿eh? A lo mejor le pusieron un tornillito más de este lado que del otro, pero son detalles que, como no hay información, no las tomamos en cuenta. Bueno, entonces, se hace lo mismo. Ajá. A ver, sí. En quería preguntar, ¿de dónde toma referencia la suma de momentos? Es que no Mm, me quedó claro por las medidas que tenía en la por sumatoria de acá, momentos que tiene. por acá abajo, ¿verdad? Ajá, Suma de... Ah, esta de aquí. ajá, donde dice menos masa por gravedad 5. O sea, Ajá. yo le entiendo que eso es por la elevación que tiene. Ujú. Y de ahí ¿cómo? NB. Bueno, no me quedó claro de dónde sacó las medidas. O de dónde está tomando la referencia, digamos. Sí. Bueno, voy a dejar de presentar porque ya nos van a cortar. Entonces, voy a... a ver, ya había pasado una lista de asistencia. Voy a dejar de presentar para todavía no salgan. Eh, bueno, voy a colgar para pasar a la llamada complementaria y terminar esto, ¿no?
Bien, ya estamos aquí otra vez. Ya los demás que faltan se irán uniendo si tienen la oportunidad de hacerlo. Voy a presentarles mi pantalla para seguir con lo que estábamos. Bueno, a ver, si estás ahí, el que me había preguntado esta parte. Sí, aquí estoy, profe. Bueno, voy a estar saliendo para dar entrada a los que vayan llegando. Bien, suma de momentos con respecto a es igual a suma de una de las tres ecuaciones que están mencionadas por ahí en un PDF y creo que también en un video de los, creo que es de los de baja calidad. Una de las tres ecuaciones es suma de momentos respecto a cualquier punto igual a suma de momentos respecto al mismo punto de las fuerzas cinéticas. Recordando otra vez que el primer miembro de esta ecuación corresponde al diagrama de cuerpo libre y el segundo miembro de la ecuación al diagrama cinético. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde está el diagrama? Está por acá arriba. Bueno, suma de momentos con respecto al punto A. El punto A es este punto. O sea, el punto, el punto que representa al eje que pasa perpendicular al plano de análisis y que pasa en el punto de contacto de las ruedas traseras con el piso. A ver, viendo el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, pues las únicas fuerzas que produce momento respecto a es el peso, que tiende a ser girar en sentido negativo, sentido horario, y la normal, que tiende a hacer girar el cuerpo, o sea, todo el vehículo, con respecto a A en sentido antihorario. El momento de NB es positivo y el del peso es negativo. Uno por una distancia de 12 pies y el otro de 5. Vamos a ver. Aquí está. El momento del peso es negativo. Recuerden que el momento, o sea, momento, esto es de estática. El momento de una fuerza es la fuerza por la distancia perpendicular, bueno, de manera escalar, ¿verdad? Por la distancia perpendicular que hay entre la recta de acción de la fuerza y el punto en el cual se están calculando momentos. Momento del peso negativo, momento de la normal positivo. El mismo criterio, obviamente, porque es un momento,
es la suma de momentos respecto a ese mismo punto de las fuerzas efectivas, que son las fuerzas que aparecen en el diagrama cinético. Y pues solo es el vector masa por aceleración, que en este caso, como el vehículo se está desacelerando, o sea, su aceleración va en sentido contrario a la velocidad que tiene en el trayecto en el cual se detiene. Entonces es este vector masa por aceleración del centro de gravedad, que es la misma aceleración que tiene cualquier punto del vehículo para esas condiciones, ya que inclusive las llantas no se están moviendo con respecto al vehículo, ¿verdad? Se detuvieron y se va pateando el vehículo hacia adelante. Entonces el vector masa por aceleración va hacia acá, hacia la izquierda. El momento de esta fuerza cinética con respecto a este punto, pues es en sentido positivo, ya que es un momento, tiende a hacer girar el cuerpo en sentido antihorario, es un momento positivo y vale masa por aceleración por la distancia perpendicular 4 pies. ¿Qué es lo que está aquí? Momento positivo, masa por aceleración por 4. Y ya después ya nada más el desarrollo. ¿Sí se aclaró esto? Sí, profe. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta de este problema? Aquí al final, obviamente, como se pide la normal la normal y la fuerza de fricción sobre cada una de las ruedas, como lo que estamos representando en los diagramas es la normal total sobre ruedas traseras, la normal total sobre ruedas delanteras y lo mismo la fuerza de fricción, que en este caso es cinética, porque hay patinamiento, movimiento relativo entre ruedas y piso. Pues esta fuerza de fricción que se calcula por acá, para FB y FA, pues se divide entre 2, ya que, como mencioné al principio, se considera que la fuerza de fricción es la misma en las dos ruedas delanteras, al igual que en las dos ruedas traseras, es la misma en esas dos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Duda, comentario? En el examen también vamos a tener problemas donde los tengamos que dejar en términos de masa, profe. Pues, pues puede ser. Sí, aquí se dejó en función de la masa porque no nos dan la masa, ¿verdad? Pero recuerden que lo que origina que todo esto lo estamos analizando es la masa. Si nos dijeran es un vehículo de masa despreciable, pues nos ahorran trabajo. No hay nada que analizar en dinámica. Pues no hay masa, no hay reacciones. Pues entonces, al no haber reacciones, este automóvil está flotando por ahí y quién sabe dónde vaya a dar. O sea, todas las fuerzas que resultan de su movimiento están ocasionadas porque hay una masa que ocasiona que hay un peso. Que aquí está, aquí se está considerando, ¿no? Que no sabemos cuánto vale, bueno, pero no nos dicen cuánto pesa, ni cuál es su masa. Bueno, pero si es un problema de dinámica, pues hay una masa. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Se llama M. Y como dijo su compañero, pues todo menos la aceleración, todas las fuerzas, es decir, todas las fuerzas nos quedan en función de la masa, hasta las fuerzas cinéticas, ¿no? Si no hubiera masa, pues no existiría nuestro mundo en que vivimos, pero afortunadamente existe para nosotros, ¿no? Bien. Profe, y en ese caso, digamos, los resultados tendríamos que ponerle, por ejemplo, las fuerzas 10.4
cacho por masa por Newton, o bueno, No, no, las demás medidas. Se me fue la, no, no, ¿cómo se sí, dice? sí, digamos que dijeran, por M newtons. Bueno, eh, yo normalmente en exámenes no pongo problemas donde quedan en función de algo desconocido. Digo, de una masa desconocida o de una fuerza desconocida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues para enfocarlos más pues, a cosas más reales, ¿no? Claro que este problema lo tomé, según recuerdo yo de algún libro, ya así venía, ¿no? Pues así lo puse, pero ya después me di cuenta, no hay masa, digo, no hay valor de masa, bueno, pues habrá que dar las fuerzas en función de esa masa desconocida. Bien, ¿algún otro comentario? Yo, profe. Sí. Ahí en la sumatoria de momentos, ¿por qué del lado izquierdo toma como mg a una distancia de 5 y del otro lado a una distancia de 4? Pues porque son fuerzas diferentes. Esta es la fuerza peso y esta es la fuerza cinética masa por aceleración del centro de gravedad del vehículo. En el primer caso es el momento de el peso. Recuerden que el primer miembro de la ecuación es del diagrama, sale de aquí, del diagrama de cuerpo libre. Entonces, suma de momentos con respecto a A, que es el punto de contacto de esta rueda con el piso, pues es igual al momento de esta fuerza con respecto a este punto, y el momento de una fuerza, saben ustedes perfectamente de estática, que es calculado escalarmente, es la magnitud de esta fuerza, que es masa por gravedad, por la distancia perpendicular entre esta recta de acción, que aquí está medio chueca, esta recta de acción, y este punto, que es 5. Esta es la distancia perpendicular aquí donde forma 90 grados la recta de acción del peso con bueno, está mal dibujado, ¿verdad? Pero esta recta de acción con este punto. La recta de acción, esta es la distancia perpendicular, no la que hay de aquí para acá. Eso, pues, claro que no, porque esta es una distancia no perpendicular, no es un ángulo de 90 grados ahí, es por 5 pies. Y aquí se está obteniendo en el diagrama cinético, que es el que corresponde a esto que tenemos acá, es el momento de la fuerza masa por aceleración del centro de gravedad del vehículo. Con respecto a este punto, esta es la distancia perpendicular. A ver, déjenme ponerla de otra manera. Bueno, aquí, para ponerla aquí directamente y que no haya dudas. Esta es la distancia perpendicular. A ver, más para acá para que se pueda poner. No se deja poner perpendicularmente. Más o menos ahí. Es esta distancia que hay de este punto al punto en el cual se están calculando momentos. La distancia trazando una línea a la recta de acción de la fuerza donde forme 90 grados con la recta de acción. Son 4 pies, la altura del centro de gravedad. Por eso, son 4. Y además, esta fuerza, considerando que, recuerden de estática, que para calcular la suma de momentos, el momento de una fuerza es el signo depende de en qué sentido tiende a hacer girar el cuerpo, considerando que el cuerpo va a girar sobre el punto A. Si esa fuerza la aplico así, giraría el vehículo, que no va a girar obviamente, pero es para calcular la suma de momentos, giraría en sentido horario, antihorario, perdón.
como si aquí tuviera una articulación, una bisagra en A, y esta fuerza tiende a hacer girar el cuerpo en sentido horario. Antihorario, me equivoqué otra vez. Por eso es un momento positivo. Bueno, ¿sí se aclaró? Sí, sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿algún otro antes de salir de este problema? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profe. Sí. ¿Por qué en este usamos el coeficiente de fricción cinético y en el otro el estático? Porque el del otro vehículo era para patinamiento inminente. Cuando están a punto de patinarse las ruedas, porque le aceleré mucho al vehículo, y si le acelera un poco más, pues ya se patinan hacia atrás. Es cuando la fuerza de fricción es máxima para dar máxima aceleración, cuando hay patinamiento inminente en un vehículo que está acelerando, en caso de un vehículo. Y ahí entra en función el coeficiente estático, es la fuerza máxima de fricción. Y en este caso, pues no, simplemente el vehículo se va moviendo, se aplican los frenos así repentinamente porque se atravesó un perro alto, se atravesó, y entonces pues las llantas se amarran, se detienen instantáneamente, pero el vehículo por la inercia que tiene, por su masa que ya tiene cierta velocidad, se sigue moviendo, patinándose los vehículos hacia adelante. Hacia acá se patinan las llantas, perdón. La fuerza de fricción se pone ese patinamiento y ya sabemos de estática, y si no, repasen porque es indispensable. Son indispensables ciertos conceptos de estática, cierto entendimiento de situación estática para esto. La fuerza de fricción, cuando hay movimiento relativo entre dos cuerpos, es la fuerza de fricción cinética. Coeficiente cinético, que es bueno, que aquí está indicado como mu índice K. O sea, la fuerza de fricción cuando hay patinamiento, deslizamiento entre dos superficies, es la normal por el coeficiente cinético. Bueno, y con eso además calculamos bien. Bueno, aquí no lo mencioné, pero pues aquí está calculado. Se calcula el coeficiente cinético de fricción. No nos dieron ese dato. Y podríamos decir, no, pues entonces quién sabe cómo lo calcule, ¿no? Por eso hay que hacer el desarrollo, que aquí se hizo primero la parte de cinemática para calcular la aceleración del vehículo, diagramas de cuerpo libre, diagrama cinético y todo el desarrollo. Ya en algún momento nos damos cuenta, pues aquí se calcula directamente el coeficiente cinético. La masa no la podemos calcular porque pues, no hay datos para poderla calcular. Por eso todo queda en función, todas las fuerzas que nos piden quedan en función de la masa. Bueno, ¿sí se aclaró eso que preguntabas? Sí, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Bueno, pues no vamos a alcanzar a analizar ese, pero aquí tienen otro problema, ¿no? Profe, ¿cuál es el enunciado de ese problema? O sea, ¿qué vamos a calcular y eso? Pues se los voy a poner ahí en Classroom. Uh-huh. Es lo normal que con los problemas otros que les encargué, pues surjan preguntas, porque son de los primeros problemas que estamos analizando, o que ustedes están analizando, con base en la solución que está ahí. Entonces, Disculpe, profe. sí, Las sumatorias de momento nunca se descomponen en XY, ¿verdad? en caso necesario, sí. Okay. Bueno, depende, por ejemplo, en todos esos problemas en estos dos problemas que ahorita vimos, todas las fuerzas o son verticales o son horizontales. En este otro problema,
pues obviamente el peso es vertical hacia abajo, las normales perpendiculares al plano inclinado y las fuerzas de fricción, donde haya fricción, pues paralelas al plano inclinado. Entonces, pues aquí simplemente lo que hay que hacer es como se hace en estática. Bueno, voy a hacer, ya tenía todas las fuerzas, voy a calcular la suma de momentos en este punto. A lo mejor es necesario eso. Bueno, pues esta fuerza es vertical. Pues ya sé que descomponga esta fuerza en sus dos componentes a lo largo del plano inclinado y perpendicular al plano inclinado, o que encuentre la distancia perpendicular entre, por ejemplo, entre la fuerza peso, entre la fuerza, no era eso, bueno, es esto, entre la fuerza peso y entre esta recta acción de la fuerza peso. Rápidamente trazamos la recta de acción, que sería esa. Sería necesario calcular, por ejemplo, la distancia que hay entre esta recta de acción y este punto. Esta distancia. Ahí entra trigonometría, o ver qué conviene más y descomponerle sus dos componentes, que una iría así, bueno, más o menos para... Los que se ven en pantalla son todos los datos, profe. No, Nos va a dar el ángulo. que voy a ponerlo en Classroom, hay que ponerle los demás datos faltantes, el ángulo del plano inclinado y todo lo demás, ¿no? Vale, profe. Pues hay una componente, pues digamos, suponiendo que hago bien el trazo, ¿no? Aquí no está bien hecho. La componente de esta fuerza peso, componente en el eje a lo largo del plano inclinado, no es eso, es esto. Y la otra componente, que sería la componente perpendicular al plano inclinado. Para que se vea más que es la resultante, que el peso es la resultante de estas dos, habría que ponerlo así, ¿verdad? O sea, aquí en este problema pues hay hay que hacer más desarrollo matemático, ya sea descomponer en dos componentes o encontrar la distancia perpendicular de este punto acá, si se va a hacer suma de momentos en el punto de contacto de las ruedas traseras con el piso. Les digo, falta información aquí, me falta ponerla. Ya no me alcanzo a poner ahorita con ustedes, voy a poner toda la información faltante y subo este problema ya a Classroom para que lo resuelvan el miércoles, me digan qué resulta. La diferencia es que está en un plano inclinado y que no todas las fuerzas son nada más horizontales y verticales. Tienen la oportunidad de practicar aquello de suma de fuerzas y suma de momentos. Bueno, entonces, les digo, falta indicar el ángulo, que aquí tampoco lo he indicado. Falta indicarlo, que me falta ver cuál voy a poner aquí.
¿Y qué más falta aquí? Coeficientes de fricción. Bueno, depende qué es lo que se va a calcular, ¿no? Máxima aceleración en esta pendiente o qué se va a calcular. Bueno, pero eso ahí lo tendrán hoy mismo en Classroom para que lo analicen y vamos a ver el viernes a qué llegan. Bueno, entonces dejo de presentar mi pantalla. Una última toma de asistencia. Y aquellos que puedan, que tengan cámara, pues préndenla para despedirnos. Todos aquellos que tengan posibilidad de prenderla, préndenla. Algunos andarán en otras cosas, ¿verdad? Porque me di, bueno, ya lo sabía, pues yo fui estudiante y me conozco y conozco a los estudiantes porque he trabajado con estudiantes, 28 años ya, creo. Y pues además lo confirmé la vez pasada, el viernes, que me despedí antes porque tenían ustedes que estudiar y ya que veo, regresé a conectar, entré a la sesión media hora después y todavía veía 2 o 3 que estaban ahí conectados, ¿no? Ni se dieron cuenta que terminó la clase. Bueno, pero pues todos lo sabemos, ¿no? Y es cosa de cada quien. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, pues me despido de ustedes y nos vemos el miércoles. Trabajen con el inciso C del el primer problema y el problema nuevo que va a haber ahí en Classroom, ¿no? de otro vehículo. Bueno, pues entonces, como dice un amigo, abur, nos estamos viendo. Arrivederci. Hola, profe. Excelente. Luego, profe. Bien. Hasta luego. Profe. Buena semana.